Bienvenidos. Es una alegría muy grande para mí verlos, porque los extraño que no los veo hace unos días. Esperemos que pronto podamos juntarnos otra vez. ¿Qué haces, Ayelén? ¿Cómo te va? Bueno, por supuesto que siempre pienso en ustedes y acá con Fernanda y también con Dayana estuvimos trabajando todo el tiempo para la posibilidad de que esto salga bien. Y bueno, tenemos toda la iniciativa y el esfuerzo puesto en estas cosas. Bueno, lamentablemente se había interrumpido la charla que habíamos comenzado de los colores, pero bueno, eso yo tengo la idea de que en algún momento vamos a estar juntos y la recuperamos, porque presencial me parece que es más interesante para ver por el tema de la distribución de los colores y todo eso. De todas maneras, hoy es un tema muy atrapante, muy interesante y poco visto. En realidad, no Hola. sé. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo te Ay, se va? escucha. Bien. ¿Cómo andás, Sofi? Que no me cortes al Que profesor en la anduve, mitad de la claro, clase, No, querida. porque, Hace así, porque no estaba sirve, roto no el arranques. micrófono, se me Hola. arregló. Sofía está tan contenta que le anda el micrófono que ahora quiere hablar. Un poco, está bien que estemos por acá, pero un poco de respeto, por favor, les pido. Bueno, yo no Bueno, sé si ustedes saben, Perdón. pero yo les voy a informar algo. Esto se está grabando. claro. Todo esto se está grabando y lo vamos a subir al campus. Para que ustedes lo puedan ver todas las veces que quieran. ¿Sí? Así que bueno, fíjense, acomoden los fondos, chicos. Acomoden los fondos, pero sépanlo. ¿Sí? Es lo que no hay. Atención para el video de recibida, chicos. Claro, a ver, no solamente en esta cátedra, sino en todas. ¿Sí? A todos se nos está exigiendo que si damos clase por acá, debemos poner el ID, la contraseña en el campus, y después tenemos que ingresar el video de esta clase ahí. ¿Sí? Oye. Bien. Bárbaro. Tuyo, Cachito. Bueno, entonces, en general lo que ha ocurrido con este tema que vamos a tratar hoy, que no ha sido muy difundido hasta hace pocos años. En general, desde que empezó la famosa introducción en el ser humano de lo que es el método científico, que es más o menos hace 200 años, lo que se hizo fue enfocar casi todas las estrategias educativas, tanto en el nivel primario, secundario, universitario, en el desarrollo del hemisferio izquierdo, o sea, todo lo que es racional. Porque claro, la ciencia de alguna manera se maneja así, con datos precisos, con validaciones, con estrategias de, digamos, de confirmación. Entonces, se pensó que lo otro no era de tanta importancia y valor. Y en realidad no se le dio a esto la difusión que debe tener. Y ustedes se dan cuenta que hasta que apareció Daniel Goleman, que un poco hizo ruido con este tema, que es el tema de las emociones, no se valoró mucho, a tal extremo que inclusive hasta hoy mucha gente no habla de esto, aunque ahora sí, creo que en este siglo se da mucha importancia porque de alguna manera hay más autores que se dedican, si bien hay algunos autores anteriores, los actuales tienen más presencia y por lo tanto se difunde y creo que ese es un éxito, digamos, de lo que es la actualidad. Y cada vez estamos más cerca de pensar que en realidad el hombre no es un ser racional nada más, sino que es un ser emocional que razona. Y justo en esta materia tiene mucha importancia esto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en general decidimos y muchas veces lo que hacemos es después justificar racionalmente las decisiones que tomamos. Pero muchas de las decisiones que tomamos son más emocionales que racionales. Cuando uno tiene que tomar una decisión racional, tiene que utilizar un método, un modelo, ajustarse a él y además elegir, y tiene que ser absolutamente racional. Y es una elección de ese tipo.
Pero resulta que esto lo hacen nada más que los científicos, gente que tiene otro nivel de preocupación, digamos, por las matemáticas, la ingeniería, las ciencias del espacio, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de lo que es el aspecto de los planetas, y todo ese tipo de fenómenos utilizan herramientas de esta naturaleza. Pero nosotros, que estamos más en el tema de recursos humanos, nos damos cuenta del valor que tiene el tema emocional. Y hay dos temas, dos cuestiones que son claves, que son, uno es la autoconciencia, o sea, tener conciencia de lo que es uno. Y el otro es el autoconocimiento, o sea, yo tengo que conocer de mí cómo son mis respuestas, como para poder evaluar si quedarme en ese momento, en ese lugar, o correrme, para que no me afecte la situación que se está presentando. Por ejemplo, hay una zona de peligro que si yo la conozco, la puedo evitar. Y entonces yo tendría que saber cuál es el umbral al cual no tengo que pasar para no entrar a esa zona de peligro. Pero para esto me tengo que conocer. Y este es un trabajo importante que se aprende a partir de lo que es la inteligencia emocional. Y esto está dado, digamos, en un librito que es muy interesante, que es el de Daniel Goleman, pero está basado en otras personas anteriores que han sido, inclusive lo que le pusieron el nombre, ¿no? Como inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? Ponerle inteligencia al hemisferio derecho. Ni más ni menos que eso. Y ese es el ejercicio que deberíamos empezar a hacer todos de a poquito, e ir aprendiendo más de nuestras emociones, porque las emociones son un fenómeno humano mucho más antiguo que lo que es la razón. Es como si yo le tuviera que decir de manera gráfica, es como que nosotros seríamos un animal con una computadora arriba. Pero el animal nació mucho antes y la computadora se la colocaron después. Es mucho más moderna. Entonces todo el aparataje emocional está intacto. Eso no cambia. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en función de este fenómeno. Entonces, bueno, emociones hay muchas. Hay algunos autores que dicen que hay algunas que son universales. ¿Por qué dice que son universales? Dicen esto porque en general se conocen en el rostro de las personas. Cuando uno está mirando a la persona, uno ve la emoción que puede estar reflejando. Entonces, por eso se dicen que son universales, porque en general, en todas las etnias, en toda la cantidad de distintas personas, razas, distintos lugares de la Tierra, a esas emociones el rostro, de alguna manera, aparece de la misma forma. Por ejemplo, si vos estás contento, evidentemente la sonrisa lo muestra eso, y lo muestra en la cara. Y si estás triste, también, o sea, tenés una expresión que se ve en la cara. También puede estar la sorpresa. La sorpresa es una emoción ambivalente, porque puede ocurrir que la sorpresa sea positiva o negativa. Digamos, vos, por ejemplo, te fuiste a jugar al loto y te lo sacaste, y eso es una sorpresa muy positiva. Pero si un día te roban, también es una sorpresa, pero es una sorpresa negativa. O sea que es ambivalente. Después está el asco también, que se nota también en la cara cuando vos probás algo que es de un gusto inapropiado o que no te resultó agradable. Ustedes se darán cuenta cómo de alguna forma eso aparece en el rostro. Otra emoción que aparece en el rostro también es la tristeza, que es las personas cuando tienen pérdidas, y eso se nota. Después vamos a explicar un poquito más en detalle. Otra emoción también universal es el miedo. No sé qué, recién me tomé un café y me olvidé de traerme un vasito de agua, y estoy solito acá con la compu porque estaba con mucha atención esperándolos y con mucha expectativa. Bueno, entonces los veo y me pone muy contento. Así que cuando haya un recreíto me voy a buscar un vasito de agua.
No hay Nachito, problema. ¿querés ir a buscarte un vaso con agua y te esperamos? No importa, porque vos sabés Andá, que... Cachito, te esperamos. No, este es Te un vas a tema... ahogar, si no. Este es un tema tan lindo que vos sabés que yo ni lo leo porque lo tengo incorporado de tal manera que siempre me atrapó este fenómeno, ¿no? Mirá que yo no vengo de las ciencias de la psicología, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre me atrapó porque me llamaba la atención. Y bueno, hace muchos años que me puse a pensar y a leer un poco sobre este tema. Hay mucha información muy variada. Y bueno, entonces algunas cosas que pensé, para terminar un poco las emociones que me faltan, de las universales les comento las últimas dos. Bueno, hablamos del miedo y el enojo. El enojo es otra emoción que enseguida se nota en el rostro. Después vamos a hacer un trabajo más delicado respecto a estas emociones. Vamos a elegir 4 de estas 7, 8 que son universales, porque hay muchísimas emociones. La característica que se nota es que la mayoría de las emociones no son muy agradables. O sea, ¿en qué sentido? Las más lindas son pocas. Digamos, si uno tiene que hacer un balance de cuáles son lindas y cuáles son desagradables, superan notablemente las desagradables. Las lindas son pocas. O sea, son contadas con la mano. Pero hay muchas emociones. Y si ustedes imagínense, porque ahora es de noche y la imaginación, son jóvenes, siempre tienen esa prestancia para poder dibujar en el aire alguna cosa. Yo recién pensaba, ¿no? Supónganse que estoy haciendo un asadito ahora. Entonces, estoy haciendo un asadito y tengo la parrilla prendida, pero porque por un gusto en especial, como estaba con el perrito sentado al lado mío y además tenía un vasito de vino mientras estaba cocinando, apagué las luces. Entonces miraba así y yo veía como algo rosadito, que son las brasas. Eso rosadito que estaba ahí es como si fuera un campo de sentimental. Eso es como si representara un sentimiento. ¿Por qué? Porque es parejo, duradero en el tiempo. O sea, ¿qué diferencia tiene con la emoción? Que es parejo, de una intensidad más o menos parejita, que es larga en el tiempo, y si uno la puede asociar, por ejemplo, con un ser querido, por ejemplo, con la madre, o con el papá, o con el abuelo, los hermanos, o la familia, cualquiera de las familiares, no me quiero olvidar de ninguno, entonces eso dura en el tiempo, inclusive hasta cuando los familiares no están más con nosotros, uno los sigue queriendo. Y eso indica que ahí hay un efecto de la voluntad y un efecto racional que le estamos colocando a ese aspecto afectivo. Entonces yo digo, las brasas es como si respondieran a lo que es el sentimiento, para diferenciarlo, ¿no?, de las emociones. En cambio, un choricito se pincha, cae la grasita debajo de las brasas, ¿y qué pasa? ¿Qué se le ocurre que pasa? Se incendia, porque eso produce un... ¿Eh? Y se seca. Claro, viste cómo rápidamente hace una explosión de fuego y muchas veces hasta tenés que tener cuidado de que no se te prenda todo, porque un choricito que largó un poquito de grasa arriba de la brasa se enciende. Bueno, eso que se enciende y aparece con mucha potencia y mucha fuerza, pero no dura mucho, pero produce un lío bárbaro, eso sería la emoción. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la emoción de esta manera así metafórica con los sentimientos? Porque todo forma parte del aparato afectivo que tenemos nosotros, pero fíjense que la razón no tiene nada que ver con esto y el sentimiento es tan distinto de lo emocional, y lo emocional es algo que en realidad no dura mucho. Se considera que las emociones más bravas, más duras, pueden llegar a durar hasta 2 días, digamos, en el sentido de lo que es la parte más furiosa de una emoción, ¿no?, la más peligrosa.
Hay otras que duran más, pero bueno, eso después vamos a hablar. Pero, en general, ¿cuál es la dificultad que presentan las emociones? Diferente de lo que comenté de los sentimientos. Ustedes observan que eso que yo dije que era como una llamarada, que es de alta intensidad, porque el sentimiento tiene es más o menos parejo, un poco fluctuante, porque vos con un pariente, con un amigo, con un ser querido, podés tener alguna molestia, y en algún momento lo querés más, querés menos, pero en el tiempo eso es duradero. La emoción no tiene nada que ver con eso, es de alta intensidad, de poca duración, pero además va acompañada de algo que es muy terrible, que es la falta de razón. En muchas de ellas se ausencia la razón y por lo tanto nosotros nos transformamos en otra cosa que no somos racionales en este sentido. Para explicarlo de esta manera gráfica, ¿no? Entonces busqué esa analogía porque me parecía que era práctico, que nosotros estamos acostumbrados a ver eso, y si ustedes lo observan van a ver que es bastante parecido a lo que ocurre en la realidad. Cachito, ¿me dejas hacerle una pregunta a los chicos? Sí. Bien. Más o menos con lo que Cachito está explicando, ¿ustedes pueden establecer una relación entre la razón y la emoción? Yo creo que la emoción es algo más instantáneo, Bien, como algo más fugaz. sí. Sí, Como que claro, vos primero te sale la emoción y por ahí después lo razonás y lo pensás. claro. Bien, perfecto. Bien. Vamos a quedarnos con esa idea de ayer. Juli, ¿qué ibas a decir? Yo creo que una emoción que se racionaliza se convierte en un sentimiento. Bien, Una vez que se piensa y se procesa, se puede llegar a un sentimiento. perfecto. Yo lo pensé al revés, como que por alguien que, o por algún sentimiento podemos, digamos, por ejemplo, cuando querés mucho a alguien, que Sí. ya tenés un sentimiento hacia ella, capaz que te sale una emoción ante una situación, Bien, o que te puede pasar con la persona. ¿No? perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie que apueste más? No, por ahí como que La la emoción. razón... Ay, perdón. Dale, Juan. Que la razón es más bien el porqué y la emoción es como la intensidad. Ajá, ¿No? bien. ¿Quién más? Son ¿Quién cosas más? distintas. Son dos andamiajes diferentes. La emoción para va mí, más de la mano con el instinto, me parece. Claro. Bien. Claro. O sea, la emoción de alguna manera representa un estado del hombre más antiguo en el sentido de que tenía, por ejemplo, la amígdala, que es la que maneja el circuito, digamos, para dónde va a enviar la sangre, ante un hecho fortuito de peligro, está preparada como para hacer un circuito corto o un cortocircuito y envía toda la sangre a los pies o a las manos. O es para disparar con los pies o es para hacer algún daño con las manos. Y ahí la razón pierde. ¿Por qué? Porque toda la sangre va a esas herramientas. Y por lo ese es el tanto, instinto de supervivencia, ¿no? claro, Sí. por lo tanto la razón no existe ahí. Claro. No, en ningún momento. Ahora, perdón, Cachito, lo que yo iba era a cuál es la relación que se establece, ¿no? Y bien lo explicaron en parte a Yelén, lo explicó Juli, Juan, que puso su contenido. Como bien dijo Cachito, tenemos emociones y tenemos razones, tenemos razonamiento, ¿sí? Somos las dos cosas, no es ni somos una o somos la otra. Ahora, bien dijo Cachito, y quizás la habrán escuchado mucho a Liliana Costa hablando de neurociencia y el cerebro reptiliano, es decir, en la evolución, si vemos una evolución, en lo que se le dice en biología, una evolución ontogenética de cómo fuimos desarrollándonos biológicamente desde el primer ser vivo hasta el ser humano, primero
tenemos esos instintos, que según Freud no son instintos, ¿cómo se llaman? A ver si se acuerdan de psicología. No tenemos instintos, tenemos pulsiones. Pulsiones, bien, tenemos pulsiones, esa energía que nos mueve. Es decir que nosotros somos siempre puro ello, puro arrebato, ¿sí? Es esa sangre que nos corre, ese instinto animal que tenemos por dentro, y que una vez un compañero del trabajo le digo, explícame la diferencia entre el ello y el yo. Dice, el ello es eso que tenemos adentro, me dice, perdóname, soy un flaco. Es eso que me dice, me gusta esa mina, voy y me la encaro ahora. Y el yo es el que te dice, no, pará, frena, cálmate, no avances. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es la emoción y la razón, que siempre están todo el tiempo... Oh, ese corte. No, está bien. 10 minutos, perdón. No, falta. Sí, ahí va, porque se me está... En cualquier momento se corta y voy a armar otra Porque otra reunión. dice que la reunión le faltan 9 minutos 43. Sí, por eso es lo que estoy viendo, Mirá. quédense tranquilos que si se corta vamos con otra. ¿Tanto estuvimos? Sí. Y recién empezamos. Siguiente. Claro. No, Primero, porque es lindo la el tema que emoción- viene ahora. Perdón que la termino así, cachito, así, de última armamos otra reunión. No, sí. La emoción Sí. siempre está asociada con una experiencia, con un hecho que tenemos, que es lo que le da la base y el cimiento para nosotros. ¿Sí? Por eso la emoción es automático, es impulsividad propia. Ahora bien, ¿qué pasa con esa emoción? ¿Cómo la vamos a trabajar? La vamos a empezar a razonar, le vamos a empezar a dar un lugar, un esquema, vamos a empezar a encuadrarlo y a darle un sentido a esa emoción que sentimos, a esa emoción que surgió y que no sabemos por qué. Si tiene esa frase que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bien, ¿por qué lloramos? ¿Por qué? Si solamente te quemaste. Porque muy adentro nuestro lo hemos elaborado esa emoción de determinada forma y lo razonamos y lo ubicamos en nuestro inconsciente, que ¿qué genera? La elaboración razonal de la emoción. ¿Qué es entonces? ¿Una experiencia? No. Es experiencia, sí, pero no. ¿Una reacción? ¿Cómo? ¿Una reacción? No. ¿Un recuerdo? ¿Qué sé yo? Un sentimiento. El sentimiento. Exactamente. El sentimiento viene a ser la racionalización de la emoción. Por eso Cachito decía, la emoción es rápida, es instantánea, se dispara, dura esto, pero la emoción, el sentimiento perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos ubicado. Claro. Es una ¿Entiende? combinación de inteligencia y voluntad. Eso es. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No, a mí me quedó súper claro. Ahí estoy anotando. Buenísimo. Marce, No, bien. Delphi. Delphi no está. Hay que ver intensamente. Claro, la película es muy interesante. Bien. Esa película es muy interesante. Se la recomendamos porque nosotros la damos en la facultad siempre un poquito de esa película. Lo que pasa es que acá es más complejo, pero si ustedes la pueden ver, que es fácil, es muy interesante. Creo que está en Netflix, ¿eh? Sí, está. Sí, 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 Ah, es de dibujitos, ¿no? En YouTube está. ¿Es de dibujitos? Es la de dibujo. Nadie la vio, chicos, yo la vi 80.000 Es una película de 80.000 Disney. veces. Es una película de Disney, muy linda, sí. Sí. Claro. La idea que estábamos pensando con Cachito, después de ir terminando este tema, era que ustedes realizaran un trabajo y les íbamos a dar unas películas. Entre Claro. ellas está Igual Intensamente. falta así que todavía, porque todavía no sé tengo quién que se va a pelear con explicarla. la película. Yo pido la de Intensamente y gané. Fernanda,
yo creo que si hacemos la otra reunión ahora, voy a explicar lo que es La brújula de las emociones. la brújula, claro. ¿Descargaron Y todos el buscaré. archivo de la brújula No. de las emociones? No. Es re Estaba en lindo el ese campus. ¿A dónde? En el No, campus. no lo No vi. lo vi yo. Yo no A lo vi. ver, capaz lo descargué y no me di cuenta. Bien, Porque descargué cerramos un montón. acá y abrimos otra y mientras ustedes buscan el archivo, ¿les parece? Dale. Fer, Perfecto. ¿qué manda? ¿Hay que mandar otro ID o cómo Sí, yo es les el mando un mismo? nuevo ID, no se preocupen. Claro. O ya. Por Listo. WhatsApp.